rector en la Universidad César Vallejo, catedrático en Ciencia Política en las Universidades Mayor de San Marcos, Ricardo Palma, San Martín de Porres, la Universidad de Lima y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en la República Argentina. Es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es académico de número de la Academia Peruana de Derecho y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Es también miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Es un prolífico autor con una vastísima producción bibliográfica, pero para no dilatar la mención, pasaré a mencionar rápidamente varios de los muchos reconocimientos que tiene nuestro apreciado expositor hoy día. Me refiero a la Orden del Sol del Perú en el grado de gran oficial, a su designación honoris causa a la excelencia educativa otorgada por la Asociación Iberoamericana de Universidades, la Medalla de Honor de la Universidad de la Sorbona, la Medalla de la Asamblea Nacional Francesa, la asignación de la condición o calidad de caballero de la Legión de Honor y de la condecoración Democracia y Libertad del Colegio de Periodistas del Perú. Nuestro ilustre expositor abordará hoy el no solo actual, sino, diría yo, acuciante tema de la democracia y los partidos políticos. La importancia de la materia no solamente por su naturaleza o alcance conceptual, sino por su trascendencia material en los agobiantes tiempos que nos toca vivir, donde la incertidumbre sobre el futuro inmediato está presente, donde hay fenómenos y agobios que todos conocemos, hacen aún más patente la relación o la incidencia de lo político en la sociedad toda y en la vida cotidiana nuestra y, por cierto, la de nuestras familias. Estamos seguros que la información, consideraciones y aportes del doctor Miro Quesada Rada serán a la vez de enriquecedores, también de especial estímulo para nuestra reflexión y eventuales actitudes y conductas. Nuevamente reitero la bienvenida y pido a nuestro expositor que avance su exposición, por todos esperada. Adelante, doctor Miro Quesada. Bueno, ahorita vamos a poner un PowerPoint para poder explicar algunos puntos que están ahí de los partidos políticos. Simplemente para decirles que el enfoque que voy a hacer yo no va a ser un enfoque estrictamente de coyuntura, sino un enfoque que tiene aspectos de orden histórico y también que tiene que ver con aspectos, como ustedes pueden ver acá, temas del contexto de los partidos políticos a nivel internacional. Aquí he puesto clasificación usual del sistema de partidos. Es decir, que cuando uno revisa a la mayoría de los especialistas que han hecho estudios de partidos políticos, por ejemplo, Giovanni Sartori, que ha trabajado esto mucho, o por ejemplo Alan Lijard, un holandés. Esta es una clasificación que todavía está vigente, pero que se están produciendo algunas variantes y algunos cambios. Y lo primero que tenemos en el espacio de lo que se llama los estados totalitarios, tenemos el sistema de partido único. En la mayoría de los países, este sistema de partido ha desaparecido, pero se mantiene en Cuba. Acá simbólicamente ven la bandera de Cuba, se mantiene en Cuba. En China, con algunos elementos de libre mercado que la estructura del poder chino ha decidido para dinamizar la economía china, en Corea del Norte y en Vietnam. Es decir, el sistema de partido único no ha desaparecido y muchas veces se cometen errores. Se cree que los partidos son solamente de los sistemas democráticos. No es cierto. Los partidos en los estados totalitarios funcionan y tienen el control
no solamente del Estado, sino el control de la sociedad, porque se consideran representantes de la sociedad en su conjunto. Pero acá al costado ven, esta es una variante del partido hegemónico. Y acá he puesto el PRI ya no existe. Este tipo de modelo, este tipo de modelo se ha desaparecido. Pero el PRI es el caso más conocido, que es un partido que tiene el control del poder ejecutivo, pero que permite la existencia de otro u otros partidos, ¿no? Puede ser uno o dos partidos, en ese caso, cuando el PRI gobernaba, era el PAN, que podía ocupar algunos escaños en el Parlamento y podía candidatear a los estados. México es un estado federal, ¿no? Para tener gobernadores estaduales y también a las municipalidades. O sea, es una mezcla de dictadura con democracia, algo así que se me acaba de ocurrir el nombre, una especie de dictacracia, ¿no? O sea, se permitía cierto juego democrático. ¿Y a qué voy? Últimamente ha aparecido una modalidad que de alguna manera la inauguró Fujimori, que son autocracias revestidas de formalidades democráticas. Con la diferencia es que Fujimori dio un golpe, en cambio estos no han dado un golpe. Por ejemplo, es el caso de Maduro en Venezuela, bueno, el caso de Chávez, que es elegido por el pueblo. Y aquí se produce no una usurpación del poder como consecuencia de una toma del poder por la fuerza, sino lo que se llama usurpación por abuso de confianza. Vale decir que el presidente y el ejecutivo en su conjunto va concentrando todos los poderes hasta lograr que esos poderes se pongan a su servicio. Y no solamente poderes que están en el ejecutivo, sino también en el parlamento. Pero permite, digamos, la presencia de una oposición controlada. Este modelo últimamente ha sido analizado por un politólogo inglés, Ransingham, en donde dice que es una especie de combinación de elementos democráticos con elementos autoritarios. Lo que pasa es que lo democrático es un poco la fachada, es la forma. Lo real es la concentración del poder. Lo tiene, por ejemplo, Putin. Bueno, podemos ver lo que ha pasado ahorita en Rusia, ¿no? Que ha encarcelado a su opositor, ¿no? Permite la existencia de otros partidos políticos. Es decir, algo parecido a un partido hegemónico lo tiene Erdogan, por ejemplo, en Turquía, y también Orbán en Hungría. Y hay tendencias en esta dirección, sobre todo de lo que se llama, bueno, partidos populistas, en su mayoría en Europa de derecha. A diferencia de América Latina, los partidos populistas con tendencia autoritaria son de izquierda y estatistas. En cambio, en Europa tienden hacia la derecha. Pero con lo que más nos interesa es estos dos que están aquí abajo. El bipartidismo, que es de dos tipos, el perfecto y el imperfecto. El bipartidismo perfecto es lo que hay, por ejemplo, en Inglaterra, en donde predominan fundamentalmente dos partidos políticos y lo mismo en Estados Unidos. No quiere decir que no hayan otros partidos políticos. Lo que pasa que esos dos están de acuerdo a lo que establece la ley, el sistema electoral, que es un sistema de mayoría, y de acuerdo a la tradición, por así decirlo, se han posesionado de la arena política de estos países. La mayoría de los países anglosajones, por no decir todos, donde ha habido cultura anglosajona, donde ha habido imperialismo británico, para hablar con mayor rigor, son bipartidistas. Por ejemplo, la India tiene dos partidos políticos que entran en el juego de la competencia política, en la República Sudafricana, Nueva Zelanda, Australia, y en fin, un montón de otros, pero no solamente los países anglosajones, muchos de ellos son monarquías constitucionales. Por ejemplo, Japón, que también tiene dos partidos políticos. Tenemos el caso de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, que son monarquías constitucionales. Este sistema de partidos es
muy estable, o sea, o en todo caso más estable que otro sistema de partidos. Pero acá hablamos del bipartidismo imperfecto, que se refiere a la existencia de dos partidos políticos predominantes, pero que requieren de un tercer partido político para formar gobierno. El ejemplo más conocido es Alemania. El Partido Socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano, después de la Segunda Guerra Mundial, del año 50 en adelante, se han venido turnando el poder, fueron los creadores del ordoliberalismo, que en el fondo es el welfare state alemán, el estado de bienestar alemán, por no decir keynesiano. Hay una pequeña diferencia entre el welfare state inglés keynesiano y de los socialistas democráticos alemanes, e incluso de los social cristianos alemanes, ¿no? De los países escandinavos. En fin, eso ya es el estado de bienestar que rebasa pues, el tema que estoy hablando ahora. Entonces, ¿qué sucede cuando el bipartidismo es imperfecto? Predominan dos partidos, pero como el régimen es parlamentario, para tener gobierno, si no tienen la mayoría del control del Congreso, entonces hacen alianza con un tercer partido. Normalmente los socialdemócratas hacen alianza con el Partido Verde y los demócratas cristianos hacen alianza con el Partido Liberal, porque tienen coincidencias ideológicas. Ahora este sistema varía un poco porque ha aparecido un partido de ultraderecha alemana y también en Austria que ha tenido una cierta votación. Incluso Angela Merkel tuvo que negociar con este partido de ultraderecha para mantener una estabilidad en el sistema político. Pero lo que se puede decir es que la democracia en este sistema es muy estable, no solamente por el sistema, sino por una serie de otros elementos, entre ellos la cultura democrática. Y hacia mi derecha, que supongo que es la izquierda de ustedes, tenemos el multipartidismo, que es atemperado, moderado y integral. El atemperado se refiere a países donde hay no más de 5 partidos políticos. Voy a dar ejemplos en América Latina. Uruguay tiene 3 partidos políticos. Uruguay fue bipartidista. El bipartidismo latinoamericano, porque no es solamente anglosajón, los colombianos durante mucho tiempo tuvieron conservadores y liberales, fueron bipartidistas. En Holanda también, en Honduras también hubo un partido bipartidista. Argentina, de alguna manera, de Argentina se puede hablar pues del justicialismo y del radicalismo. Predominaron 2 partidos. En México, 3 partidos políticos, ¿no? El PRI, el PAN y el partido de la Revolución Mexicana, que se derivó del PRI, y así sucesivamente. En cambio, en el otro caso integral es donde hay un montón de partidos políticos. Ustedes pueden ver acá Perú. Y justamente se ha tomado la foto de un montón de partidos políticos. El Perú, junto por ejemplo con Ecuador, incluso fíjense casos como Costa Rica, algunos países de Centroamérica, es multipartidista, integral o extremo. Y para el caso del Perú, ya que hablamos entre peruanos, yo diría que nuestro caso es extremísimo. Y habría que preguntar por qué, cuáles son las causas, cuáles son las razones. Y yo pienso que la coyuntura no explica eso. Esto es un proceso histórico en donde se combina la dinámica de los partidos políticos que han habido en nuestro país desde 1872 en adelante, cuando Manuel Pardo crea el Partido Civilista, hasta la fecha. Entonces voy a pasar a la segunda lámina, perdón. Y hemos elaborado este cuadro donde hablamos de los factores endógenos y los factores exógenos de la crisis de los partidos políticos. Primero voy a hablar de cómo aumentó este número de partidos políticos, por qué tenemos tantos partidos políticos. Los que tenemos ya una edad respetable, sabemos
más o menos cuántos partidos políticos se presentaron en las elecciones de 1961, donde tuvo todo este problema con el APRA, el fraude, después vino el golpe de Estado de Pérez Godoy, ¿no? Lindley y Vargas Prada. Se presentaron 6 partidos políticos. En 1963, 3 partidos políticos, porque hubo la alianza entre la Democracia Cristiana y Acción Popular, donde había pues mayores coincidencias ideológicas. Bueno, ¿qué pasó? Vino ya el golpe de Estado de Velasco, y es muy importante porque Velasco hace una serie de reformas modernizadoras con una orientación para utilizar las definiciones de Julio Koldler, aunque ellos se llamaban, digamos, un militarismo revolucionario. Julio Koldler dice que el velasquismo es un nacionalismo populista bonapartista, reformista. Pero más allá de esos nombres, Velasco hizo cambios con el intento de una modernización a través de la política, de una política pública, a través de empoderar al Estado más que a la sociedad civil. Si me permiten un paréntesis, yo creo que el Perú ha pasado por 4 procesos modernizadores. En realidad por 3. Ha habido un intento tímido, y los primeros, los 3, el de Leguía, el de Odría y el de Fujimori, son autoritarios. Son autoritarios. Hubo un intento de progreso, de modernización en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Después no he visto otros procesos, digamos, de modernización, salvo que opinión en contraria en el siglo XX se haga alguna referencia, pero la mayoría de los gobiernos han seguido un poco la política que estableció, sobre todo la política económica que viene del fujimorismo, que es ideológicamente es el neoliberalismo. Pero ¿qué pasó cuando termina la revolución militar? He encontrado lo siguiente: para las elecciones de 1980, o sea, se presentaron 15 partidos políticos. O sea, cuando Belaúnde gana esas elecciones, ya habían 15 partidos políticos en la brega. En el año 79, para la constituyente del 79, digamos que entre el 78 y 79 se fundaron, y ese dato pueden buscarlo, no se asusten, 108 partidos políticos. El Perú salía de una dictadura. Es como si nosotros destapáramos una copa de champán, pero de un champán bien, ¿no? Un Don Periñón o una Veuve Clicquot, pero bien, bien antigua, y entonces el corcho pues salió disparado y detrás del corcho la espuma. Entonces había una necesidad de manifestarse. Se inscribieron de todas maneras 11 partidos políticos a la Asamblea Constituyente. En 1985, 21 partidos políticos, o sea, la elección que gana Alan, hay 21 partidos políticos ya, o sea que el proceso viene después de la revolución de Juan Velasco Alvarado, y veremos por qué. Y así sucesivamente, en el 90, pues 9 candidatos a la presidencia, en el 95, en el 92, hasta llegar acá, pues ahorita, que tenemos entre más o menos 23 partidos políticos. Se dice que es la más numerosa, pero no es cierto. En las elecciones del 95 se presentaron 27 agrupaciones políticas, ¿no? Y 15 candidatos a la presidencia. O sea, digamos que también todas esas agrupaciones políticas no logran los espacios suficientes para participar. En 92, 7 partidos, eso fue para la Asamblea Constituyente. Finalmente llegaron 7 partidos a la Asamblea Constituyente, pero se presentaron 18 partidos.
cuando se habla de crisis de partidos políticos, yo quiero mencionar al politólogo Carlos Meléndez. Hay que tomar la palabra entre comillas. Bueno, hay crisis, pero los partidos están. Nos estamos refiriendo a los partidos antiguos, ahora haciendo un poco de el avant premier que tuvimos. Alguien hablaba del partido de la Estrella, que es de los más clásicos y antiguos. Es un partido que evidentemente ahora está con serios problemas, ¿no? Pero que se mantienen. Está candidateando el PPC, está candidateando Acción Popular, ¿no? Que son partidos, más bien los partidos clásicos de izquierda han desaparecido y aparecen con otros nombres, y además el discurso de la izquierda actual es más un discurso nacionalista populista con elementos socialistas, pero no es el mismo discurso del Partido Comunista de Jorge del Prado o de Vanguardia Revolucionaria, ¿no? O incluso de la Liga Comunista, de los trotskistas, etcétera, etcétera, porque digamos el contexto ha cambiado. Entonces, ¿cuáles son los factores endógenos, o sea, internos, que motivan esta crisis de partidos políticos? Algo que viene muy lejos, el caudillismo. Cuando nosotros leemos a Basadre, Basadre divide el caudillismo en dos etapas. El primero, el caudillismo militar, y después ya viene el caudillismo civil, que empieza con Pardo. Antes de entrar a explicar un poco esto, Hugo Neira tiene un argumento muy interesante. Dice que el caudillo reemplazó al virrey, ¿no? O sea, que el virrey concentraba mucho poder, y entonces cuando nos independizamos, el caudillo pues representó, desplazó al virrey, se convirtió en un líder que concentraba todo el poder, y este era un líder militar con grupos militares que lo seguían. Gamarra tenía sus grupos militares, Salaverry también sus grupos militares, o sea, una fuerza armada también dividida entre ellos. Por eso había tantas guerras civiles y tan rápido se desalojaban del poder. O sea, este desalojo democrático que hemos tenido de Merino, que fue rapidísimo, digamos que en el Perú han habido otros casos de desalojos no democráticos de tipo militar entre caudillos militares, y después aparece el caudillismo civil. ¿Y quién es el caudillo civil? El líder constante y permanente del partido. Primero, el que funda el partido. Es el ideólogo del partido, salvo algunos casos específicos como el de Acción Popular, ¿no? Porque voy a hablar de todos ellos rápidamente, ¿no? Es el ideólogo del partido, es el líder del partido, es el candidato del partido, y nadie lo puede cuestionar. Es decir, el caudillo es como una especie, para hacer una comparación con la mitología griega, de semidios, una especie de Hércules, una especie de Teseo. Todos se pueden cuestionar, pero nadie puede cuestionar pues al semidios, al caudillo, al líder, al que va a llevarlos al poder. Y evidentemente lo que es cierto es que estos caudillos y estos líderes llegan al poder y llevan al poder. Llegan y llevan. El último caudillo clásico, por supuesto, ha sido Alan García, porque ahora los caudillismos que tenemos son de poca monta, por así decir, de poca potencia, y no tienen el impacto, la calidad, incluso la cultura que tenían esos caudillos. Entonces, a lo largo a partir de los años 30, cuando se funda el APRA y se funda el Partido Socialista, la gran diferencia entre uno y otro es que el APRA tiene un caudillo, que es Víctor Raúl Haya Latorre. En cambio, el comunismo, los socialistas, para hablar con mayor rigor, tiene a un pensador. No quiero decir que Haya no haya sido pensador, es un político pensador. También Belaúnde es un caudillo que tiene una propuesta para el Perú, y Haya Latorre Luez son políticos con pensamiento, con visión de sociedad, con visión de cultura, con visión de país, que eso se ha perdido. En cambio, Mariátegui no, Mariátegui es un intelectual. A ver, yo considero que ese fue el problema en una sociedad caudillista.
si el Partido Socialista del Perú, el fundado por Mariátegui, que después se convierte en comunista por Rabines, cuando Rabines era comunista, pues después se pasó a la derecha, ¿no? Si hubiera tenido un líder como Salvador Allende, ese Partido Socialista hubiera llegado también al poder, pero no lo fue, no tuvo ese, digamos, la figura del caudillo que personifica y concentra el poder. El caudillo entonces es el caudillismo es un liderazgo exacerbado y como ustedes verán después, no ha cambiado todavía. Ahora hay caudillos un poco menores, como vamos a ver después en una clasificación posterior que voy a hacer. Como consecuencia hecho de esto, falta de democracia interna. Hasta ahora lo tenemos. Yo me refiero a democracia interna competitiva, no a un partido que lanza un candidato y todo el mundo vota por él, o lo que se llama también la presencia de unos intermediarios en los partidos políticos delegados que siempre van a votar por el caudillo, que van a votar por el candidato. Entonces se ha hecho esfuerzos en la ley de partidos políticos para que haya democracia interna, esfuerzos que han dado algunos resultados. Hemos visto las recientes elecciones, algo se ha avanzado en las recientes elecciones, democracia interna en el APRA, y curiosamente en los partidos más tradicionales, en el PPC, en Acción Popular, no en los partidos nuevos. Por ejemplo, en el Partido Morado solamente hay hubo 2 candidatos, en este caso sí fue Guzmán y una dama también, la doctora Lizárraga, candidata. Pero después tenemos un montón de otros partidos donde el candidato es el líder del partido, el conductor del partido, prácticamente el caudillo, ¿no? Y no hay competencia, o sea, nadie se anima a competir. Y quiero decir una cosa, una autocrítica, porque yo soy un hombre de prensa. La prensa muchas veces se presta a eso, porque los levanta a esos caudillos, ¿no? A esos líderes, y no orienta y no dice, señores, no hay que ir por ahí. La ley es muy importante, hay que cumplir, tiene que haber elecciones internas, tiene que haber opciones políticas al interior de los partidos políticos. Muchos dicen, caramba, ¿cuántos se pelean en Acción Popular? Pero es así. Si nosotros comparamos, en Estados Unidos nadie dice nada cuando el Partido Republicano o el Partido Demócrata lanzan 5 candidatos en las primarias, ¿no? Porque está consumados a una sociedad de competencia política, me refiero. Nosotros no, nosotros tenemos una sociedad de caudillo, entonces la competencia parece como un exceso de democracia o de inestabilidad en el partido, cuando precisamente en los partidos hay orientaciones y tendencias distintas. Entonces, otro de los factores es precisamente falta de democracia interna que ahuyentó a la juventud. Los jóvenes no entran en los partidos políticos. Yo tengo una encuesta ya antigua, bastante antigua, hará unos 10 años, el 7% de los jóvenes participaban en los partidos políticos, ya no tengo ese dato ahora, no sé cuánto. Después, falta de transparencia en el uso de recursos económicos. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay accountability. Mucha gente no sabe de a dónde entran los recursos económicos a los partidos políticos. ¿Cuál es la fuente? Y eso se requiere apertura, porque generalmente muchas veces genera suspicacia, ¿no? Y ha habido casos que ha pasado en el APRA, que narcotraficantes, conocemos ya hace en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Que financiaron, entraron a los partidos políticos, se meten a los partidos políticos. Lo mismo ha pasado con el fujimonismo, ¿no? Que quiere decir que esto es gravísimo, primero por la falta de transparencia y segundo, porque la política dejó de ser política como práctica social porque se plutocratizó. O sea, el dinero empezó a jugar un rol muy importante. Conocemos muchos casos, por ejemplo, voy a poner el caso de este partido Solidaridad Nacional, que ya tiene otro nombre, ¿no? Y en muchos casos en donde los cargos en las listas al Congreso dependían de lo que aportaba una persona. O sea, si aportaba $250,000, te poníamos primero, ¿no?
y si aportabas pues 5 soles, pues te poníamos al final, al último, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, este es un tema muy importante porque no hubo transparencia en el manejo de los partidos políticos. Voy a dar un solo ejemplo, el modelo alemán. En el modelo alemán hay un contador nombrado por el Estado, aceptado por el partido político. El partido político tiene su contador y rinden cuentas. Ahora, lo que es cierto también es que el Estado alemán le da dinero a los partidos políticos para los que partidos políticos pues usen ese dinero y evitar esas diferencias económicas en cuanto a la ubicación de los puestos en las listas al Congreso. Ahora en el Perú se está haciendo eso y en consecuencia los partidos políticos tienen que rendir cuentas de esos gastos. O sea, ha habido un relativo avance. No se crearon canales de articulación entre los partidos políticos y la sociedad. La sociedad peruana cambió. Hubo toda una migración, más o menos a partir de los años 70, todavía no tanto en el gobierno de Velasco, pero por ahí ya al final y sobre todo en los años 80 se produce, un poquito antes quizás, como dice Pepe Matos Mar, José Matos Mar, un desborde popular. Y entonces el Perú cambia, la costa cambia, la sierra cambia, aparecen otros valores, otras prácticas, otras tradiciones, otras costumbres. Ya no hay identificación con lo que estaba antes, con los partidos políticos. El APRA, por ejemplo, captó intelectuales y personas de clase media en aquella época, y Acción Popular también, y la democracia también, profesionales, intelectuales, personas de clase media. Entonces, esta nueva horneada, oleada de nuevos peruanos no se sienten identificados con los partidos políticos. Y entonces buscan otro rumbo y crean sus propios partidos políticos. Y eso explica en gran parte la proliferación de partidos políticos que tenemos ahora. Yo le voy a contar una anécdota, si me permiten, espero estar en tiempo, no sé, pero una anécdota, un alumno que tenía que era candidato del PPC para la municipalidad de San Luis, y como el partido no le da pelota, se salió, formó su propio partido local, porque se puede formar partido local, partido regional y partido de alcance nacional. O sea, yo en lo personal no le puedo decir cuántos partidos políticos hay en el Perú, más allá de los 23 que se están presentando, porque hay partidos regionales. Cuando hay elecciones regionales aparecen partidos regionales, y cuando hay elecciones municipales también aparecen partidos municipales. Entonces, se produjo una atomización y también cambios profundos que se dieron en nuestro país que las dirigencias partidarias no comprendieron, y en consecuencia ya la gente no se sentía identificada con el APRA o con Acción Popular, salvo excepciones. Es cierto que esos partidos navegaron en digamos, situación tormentosa de cambios que han habido en el país, ¿no? Y que ahora lo curioso fue, por ejemplo, cómo gana un candidato a Lima, a la municipalidad de Lima, ¿no? Que es el caso de Muñoz por Acción Popular, y por qué se mantiene la marca de la Lampa ahí presente a pesar de Merino, ¿no? Por así decir, ¿no? De todo lo que ha pasado, ¿no? Pero de todas maneras aparecen nuevos partidos políticos que tratan de representar estas nuevas corrientes, estas nuevas tendencias, y esa nueva corriente, como veremos, pues entre ellos está pues el fujimorismo, ¿no? Pero también hay factores exógenos, por ejemplo, ineficacia para resolver las demandas populares. Es decir, cuando los partidos son gobierno, hay una serie de demandas populares. Históricamente, la demanda de seguridad. Antes era en relación al terrorismo, ahora es en relación pues, a la violencia delincuencial, y entonces la gente percibe, ve, y además es un hecho real, que los gobiernos no han resuelto lo que se llama la demanda social, la deuda social.
en materia de educación, en materia de salud. Bueno, no quiero entrar en más detalles porque la pandemia ya nos demuestra qué cosa es lo que ha pasado. El Perú no ha tenido un desarrollo social, hay una serie de demandas al interior del país, eso explica cómo se está moviendo la tabla electoral en estos momentos. Después, la mayoría de los ciudadanos perciben que los partidos no canalizan sus intereses. Y acá en tercer lugar hemos puesto corrupción. ¿Qué pasa con la corrupción? Corrupción siempre ha habido en el Perú. Si nosotros analizamos este famoso libro que escribió este destacado científico social que falleció joven sobre la historia de la corrupción en el Perú, hay un caso muy interesante que se los voy a contar, el caso de Antón Perulero en el Virreinato. Antón Perulero vivía en Panamá y lo destacan al Perú y lo nombran juez de la Santa Inquisición, que en esa época tenía mucho poder. La Santa Inquisición quemó a Mathieu Saladé. Mathieu Saladé era un francés luterano y por eso ahí el Ahuaca Mateo Salado, porque lo tradujeron al español y fue el primer quemado por la Inquisición, Mathieu, francés Saladé. Bueno, ¿qué hacía Antón? Y le llamaron Antón Perulero. Cobraba para bajarte la pena, cobraba para no condenarte a muerte, o decía, si me regalas tal terreno, te redujo la pena, puedes, digamos, vas a estar menos tiempo en la cárcel y así. Y llegó millonario a España. En España, a los que vivían en el Perú y llegaban y regresaban a España millonarios, se le llamaba los peruleros. Entonces, este es un caso que tiene que ver con un proceso de corrupción. Pero a la altura de la corrupción que ha habido, ¿qué es lo que pasó? Yo conozco muy bien, y porque me pidió que hiciera el prólogo, el trabajo de Rubén, de nuestro querido amigo Rubén, que está aquí presente, sobre la cleptoestructura. Evidentemente ya la corrupción se volvió estructural. Generalmente se asocia esto a partir del fujimorismo. Hay una red de corrupción en el Estado, pero también en el sector privado, o sea, el vínculo está ahí. Eso, a mi manera de ver, porque la política se plutocratizó, es decir, la política empezó a depender de la economía. Ya no es solamente una cleptocracia, o sea, un ladronzuelo, uno que está en el Estado y roba, o hace esos robos como Antón Perulero, por así varios Antones Peruleros hay en el Perú, sino ya hay una red, como la de los cuellos blancos, por ejemplo, de corrupción. Y no solamente es una sola red, es una multiplicación de redes de corrupción, sobre todo, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, por dar un ejemplo. Entonces, no es una cleptoestructura, y una estructura significa una unidad, una coordinación, prácticamente todo un sistema de corrupción, y es bien difícil cambiar eso. ¿Cómo se puede cambiar? Evidentemente se tendría que transparentar la política. Hay un estudio a nivel mundial que demuestra que mientras más transparente es la política, hay menos corrupción. En una medición de 10 a 0, por ejemplo, Suecia está en 9 u 8, ¿por qué? Porque hay más transparencia. Entonces la gente está enterada, la sociedad civil tiene mecanismos de control sobre el Estado. En cambio, Perú, que estaba a 5, ahora ha bajado a 3. ¿Por qué? Porque la corrupción ha aumentado. Este es un tema, pues, que afecta ferozmente la política, y en el punto 4 genera lo que se llama el desprestigio de la política. Es decir, la política se asocia con la corrupción, ¿no? Y mucha gente no quiere entrar en política porque después dices, me van a decir corrupto, y yo soy una persona correcta, me van a ver mal, o me van a decir que estoy vinculado con corruptos, o que en mi partido hay corruptos. Entonces, se le corren a la política. Y una cosa que no he puesto aquí es que, no por corrupción, sino por otras razones, los intelectuales también le han corrido a la política. Es difícil
encontrar un intelectual, un académico que milite en un partido político y que desempeñe un cargo importante, como por ejemplo lo tenía Luis Alberto Sánchez en el APRA, ¿no? Y en fin, y Ciro Alegría, que también estuvo en Acción Popular, ¿no? Digamos que eso ha desaparecido y ha desaparecido la relación universidad-partido político. Después el discurso antipartido. Esto viene muy lejos porque toda dictadura le trata de echar la culpa a lo anterior. Y lo anterior son democracias que han sido golpeadas por gobiernos militares. Velasco también le echaba la culpa a los partidos políticos y el que más despotricó contra los partidos políticos fue Fujimori. O sea que había un discurso antipartido. Los partidos políticos son los culpables y los responsables de todo lo malo que está pasando en el Perú. Y finalmente el péndulo del poder, que es un fenómeno histórico. Hemos pasado de gobiernos militares a gobiernos civiles a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX y felizmente no se ha dado esto aquí en el país, pero era imposible mantener una unidad democrática. Valentín Paniagua tiene un trabajo muy interesante sobre el militarismo en el Perú y demuestra que en el siglo XX, sumando incluso el periodo que va del año 80 al periodo que va hasta el gobierno de Fujimori, hasta los 90, más el gobierno de 60 de Belaúnde, más del de Prado y el otro de Prado, tenemos 30, 35 años de democracia en un periodo de 100 años, en donde hemos tenido gobiernos militares. De esa manera era imposible pues construir una democracia sólida con un sistema de partidos políticos sólidos, ¿no? Y también que se geste una cultura de la democracia, ya que ha dado elementos de cultura autoritaria en nuestra sociedad que ha impedido pues una mayor democratización de los partidos políticos. Perdón un ratito, voy a irme por acá, perdón, a ver. Ya. Esta es una clasificación personal. Esta es un poco más en el tiempo, ¿no? Tiene más elementos del tiempo. Nosotros tenemos partidos ideológicos, es decir, partidos que contienen un pensamiento, una concepción del mundo, una manera de entender la vida. Estos partidos ideológicos, acá ustedes pueden ver los dibujitos, el APRA, Acción Popular, el Partido Comunista que no participa y el PPC, ¿no? Entonces, estos partidos ideológicos, algunos de ellos pues tienen cierta presencia, están compitiendo en el proceso electoral. Pero a partir del año, y les voy a dar la fecha exacta, 1988, la ideología queda de lado. Lenin decía con precisión que un partido político tenía que cumplir con 4 elementos para ser partido: tener una ideología, tener un programa que se deriva de la ideología, en tercer lugar, tener una militancia y, por supuesto, una dirigencia. ¿Qué pasó? La ideología queda de lado y aparece un grupo de partidos que los denomino partidos pragmáticos, que lo importante es obras. Ojo, obras. No es lo que dijo Odría, ¿no? Que Odría decía, con la democracia no se come. Y entonces Odría era pura obra. Acá estoy hablando de partidos políticos y el primer partido político de tipo pragmático, por así llamar, es el partido de Belmont, que gana las elecciones de 1988 a la alianza que tiene Acción Popular con el partido, con el movimiento liberal que después lanzaría la presidencia de la República a Mario Vargas Llosa, y el candidato fue un buen candidato en el contexto de los partidos políticos ideológicos, que fue Juan Inchausti, y gana Belmont porque habla de obras, y entonces viene todo el discurso de la obra. Lo importante es la obra, lo importante es la cosa, no, lo importante no es el pensamiento. Yo no digo que los partidos ideológicos no hayan hecho obras. Belaúnde hizo obra en su segundo gobierno. Del APRA no puede ser mucho, no recuerdo muchas obras del APRA, pero bueno, en fin, tenemos finalmente el tren eléctrico con todos esos problemas que ha habido de corrupción, pero en fin, fue una obra. Y entonces,
pero había un pensamiento. Acá no, acá lo que importa son las obras fundamentalmente. Y después viene otro tipo de partido, lo que llamamos el partido empresa, que es un derivado del partido pragmático. El partido empresa es un partido que también se orienta hacia las obras, hacia la propuesta, ¿no? Que hay que hacer pues con la educación, que hay que hacer con la luz, con el agua, etcétera, etcétera, que evidentemente son demandas populares, pero detrás de ello hay pues una persona que lo sostiene económicamente. O sea, se ha plutocratizado. Ahora regresamos un poco porque ya voy a acabar. Quedé hablando de los antis, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Había pierolismo y antipierolismo, ¿no? Después viene en el siglo XX aprismo y antiaprismo. Ahora fujimorismo y antifujimorismo. Entonces, la política se polariza en esas dos tendencias y esto se ha podido ver en las segundas vueltas que hemos tenido en este siglo, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando le gana Toledo a Alan García, es pues el antiaprismo, y entonces el antiaprismo favorece a Toledo. Y cuando viene Humala y Alan García, bueno, es el miedo a la izquierda, al populismo, al comunismo, entonces se vota por Alan García y así sucesivamente. Eh, Ahora, el tema de los anti, salvo que Keiko Fujimori pase a segunda vuelta, que no me parece, por la tendencia, de repente no se va a manifestar. Solamente por lo que veo, hay una tendencia también de un sector de la ciudadanía que hasta el momento se está inclinando un poco hacia Forsyth, porque Forsyth, para hablar en lo que como politólogo es un poco una visión distinta de la política, es un, como los americanos le llaman, algo así como un underdog, ¿no? Está adentro, es un outsider típico, ¿no? Pero está dentro del sistema, ¿no? Es un outsider underdog, o sea, un outsider que está jugando en el sistema. Y tiene pues esa característica de lo nuevo, que no tiene antecedentes como los otros partidos políticos, cosa que hasta el momento le favorece, pero no quiere decir que necesariamente sea así. De acá a 2 meses no es nada, y además la pandemia ha cambiado la situación y de hecho también es un partido que no tiene ideología, pero tampoco sabemos cuál es su programa. Los candidatos a la presidencia de la República, en lugar de hablar en género en la televisión, en lugar de debatir, al margen de debatir en todo caso, deberían de exponernos por internet o por cualquier vía, por la televisión y por todos los medios, cuál es su plan de gobierno para que los peruanos nos enteremos bien y podamos pues votar con mayor conocimiento de causa. Rubén, gracias, muy amable por todo. Carlos, gracias también. En fin, hemos concluido con la exposición y estoy a disposición de ustedes para escucharlos también, sus puntos de vista, y si hubiera alguna interrogante, intentaré pues resolverla en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias y muy amables. Bien, la sensación, para decirlo más en orden, yo, precavido del tema, tomé algunas notas antes de comenzar este encuentro y he seguido tomando notas a raíz de la intervención de Francisco, que insisto, no es protocolo, vuelvo a agradecer. Y la impresión general que tengo es que en el decurso de la exposición ha sido bien interesante cómo los datos nos dan la imagen clara del contraste entre los discursos, las formas y la realidad. Y eso tiene conexión con algunas de las cosas que había yo apuntado antes. Y en realidad desde hace algún tiempo me interesó un cierto hallazgo, que fue el relacionado a Douglas North, que fue un premio Nobel en economía en 1993, pero que tiene su más descollante producción, en mi opinión, en lo que toca a las instituciones, lo cual ciertamente involucra a las instituciones públicas, y hace una importante afirmación entre los componentes, con relación a los componentes de las instituciones,
que son básicamente los oficiales, formales, podemos decir por extensión también jurídicos, pero que existe una otra dimensión que es muy importante, que son los componentes culturales, los conductuales, los materiales, que desarrollan tanto los funcionarios de las instituciones como también los ciudadanos. Y las relaciones materiales que se producen allí generan las reglas de juego entonces reales de funcionamiento de las instituciones. Y esto tiene mucho que ver ciertamente con los partidos, pero tiene que ver también con la sociedad civil. Aunque suene muy prosaico a estas alturas, después de lo que vimos, no creo que lo sea en comparación. Eh, pero hay una frase que me resulta estimulante en extremo. Es una frase sencilla, pero que da cuenta de lo que quiero sugerir o proponer. Se sostiene que el tango no puede bailarse solo, diría, aunque un poco chauvinistamente, que la marinera tampoco. Se necesitan dos, no puede hacerse de a solas. Y esto en la idea de sugerir o proponer que el razonamiento sobre las instituciones no puede agotarse en lo formal de modo alguno. Tiene que incorporar ciertamente a la institucionalidad estatal las institucionalidades propias de los partidos políticos, pero también a la sociedad civil. Y cuando hablamos de la sociedad civil hemos tenido tal vez una muestra gratis de algunas expresiones farsescas, repulsivas hace unos instantes. También eso está en la sociedad civil, pero hay elementos que caracterizan a un país bastante desintegrado, bastante heterogéneo, bastante poco armónico en cosas que resultarían o deberían ser básicas. Tengo acá anotado, por lo que recuerdo, lo que sucedió, es mi impresión, probablemente no sea compartida por todos, lo que ocurrió en el caso de la gesta homicida de Sendero Luminoso, y cómo esto, insisto, es mi opinión, mi impresión, no generó, porque ocurría en el Ande, en las punas, en las alturas, fuera de los núcleos urbanos principales, no generó una severa atención, preocupación activa, sino hasta que ocurrió lo de Tarata, que en Lima, y se sucedió la presencia del el accionar de Sendero también en las ciudades. Y eso creo que habla de una situación de distanciamiento serio respecto de la situación con respecto a aquellos no afectados directamente, y creo que eso tiene que ver también desde el punto de vista de la sociedad con una difícil posibilidad de encontrar fuentes que nos hablen de criterios comunes básicos de unión, respetando las diversidades y por lo tanto también de las posibilidades materiales, ya no solo declarativas, de la democracia. La sensación entonces y la vivencia de colectividad parece en nuestro país bastante aletargada y no parece ser el fenómeno, ya lo mencionaba Francisco, de la corrupción. Podría yo añadir como complemento a su estimulante exposición el tema de la anomia, es decir, la inexistencia de normas en lo concreto de su cumplimiento efectivo, la desnaturalización de las normas, la imposibilidad, insisto, de encontrar puentes o asideros para compartir una vida en común respetando las libertades. Creo que es en algunas perspectivas, afortunadamente no presentes el día de hoy acá, la mirada puramente formal de la institucionalidad, la mirada de la política como algo que funciona en el vacío, simplemente por los hacedores de la cosa pública, es un error. Este es un trabajo, esta es una dinámica que se desarrolla en dos partes. Una, ciertamente, las autoridades estatales; otra, la sociedad civil en sus múltiples manifestaciones. Hay una suerte de corresponsabilidad desde la sociedad civil para que esto no tenga unos visos de cambio importantes, al menos en el corto plazo. Quiero ir no cansándoles con reflexiones teoréticas,
y en realidad ir concluyendo para que se pueda dar paso a preguntas, a intervenciones, estoy seguro importantes de muchos de ustedes, pero el tema es que creo que es importante, es clave, es el tiempo de la sociedad civil, de sectores, aunque suene muy epidemiólogo esto, sanos o correctos o apropiados, democráticos dentro de la sociedad civil, para que tengan una intervención más activa, proponiendo análisis serios, sustentables y simultáneamente respetuosos, sin banderías políticas, respecto de temas concretos y proponiendo alternativas. Creo que eso servirá. Yo tengo muy poca expectativa, estoy muy preocupado por lo que puede ocurrir con el siguiente Ejecutivo y Congreso, pero creo que es el tiempo que desde la sociedad civil podamos intervenir opinando, encontrándonos en elementos que puedan generarnos una comunidad efectiva de valores, de actividades, y para convertir en realidad algo que ahora supongo que resultará una evanescencia o una pura retórica, que es la capacidad de vivir colectivamente y armoniosamente, respetando valores y concretizándolos. Quiero terminar aquí, agradeciendo nuevamente la intervención de Francisco y vuestra paciencia. Paco. Pablo Rivero pregunta: todo indica que en las próximas elecciones habrá un decantamiento de los partidos y ciertamente quedarán no más de 5 o 6. ¿Compartes esa idea o esa tesis, Sí, es perdón? una tendencia. Sí, es una tendencia. El elector ya está más o menos fijándose en ciertos candidatos. Y se puede mencionar por la tendencia, bueno, Forsyth, Verónica, Lescano, Fujimori, y quizás por ahí que está... El problema de Guzmán es que ha bajado mucho porque, según los análisis, se ha quedado como un candidato limeño. No llega a provincias, no tiene expresión, no tiene representación. El caso, por ejemplo, de por qué sube el Lescano, porque el Lescano sube muy fuerte en el sur, incluso le saca votos a Verónica Mendoza, llega más, porque además tiene una maquinaria partidaria pequeña, pero Acción Popular tiene 225.000 militantes. No digo que los 225.000 se movilicen detrás del Lescano, porque es un partido donde hay tendencias, pero hay un equipo ahí que trabaja. Después yo no veo otras posibilidades. Estoy hablando de encuestas serias como la del Instituto de Estudios Peruanos, porque así como nos han mandado ahora un hackeo, un troll, o como ustedes quieran llamarlo, también a veces por las redes nos sueltan encuestas, pues no tienen sentido, pues no, o sea, que están manipuladas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es una tendencia, se va, digamos, cerrando el círculo, pero que pasó también en las elecciones anteriores, eso pasa, ¿no? Entonces, de los 23 que tenemos, el presidente sale de 4 o 5 partidos, no más. Paco. Rubén Cáceres pregunta: ¿cómo percibes el impacto de la pandemia sobre la democracia? Bueno, es un impacto brutal, porque ha afectado algo que es esencial en la democracia, que es el vínculo de los candidatos con el elector de manera directa, de manera presente. Las redes, así como estamos ahora, ayudan, pero según datos, solamente el 30% de peruanos tiene computadora, ¿no? Entonces, el resto, cómo llegar, bueno, ayuda a la televisión un poco, la radio, pero no es lo mismo. El ciudadano necesita acercarse, el contacto directo, la mano, el abrazo, el beso, que te den cerveza, que te den chicharrón y todas esas cosas que forman parte del folclore político, ¿no? Lo directo, lo personal.
Entonces, evidentemente es una campaña totalmente atípica, no solamente para el Perú, sino para América Latina. Ahorita va a haber unas elecciones en Ecuador, ¿no? Y en otros países del continente, en estas condiciones. Pablo Rivero pregunta, ¿la confrontación directa, sin pausa y sin mínimas reglas de coexistencia pacífica y supervivencia política no es quizás la causa básica de tantos partidos? Eh, la falta de convivencia pacífica, perdón, la pregunta, ¿la podrían repetir, por favor? La confrontación directa, sin pausa y sin mínimas reglas de coexistencia pacífica y supervivencia política no es quizás la causa básica de tantos partidos. Es, es un elemento. En realidad, ojalá tengamos un presidente convocante, un presidente que convoque a las principales fuerzas políticas o a la mayoría y tener un premier político que sea convocante. Eh, yo no tengo nada en contra de los técnicos. Acá de repente todos somos técnicos en nuestras especialidades, ¿no? Académicos, pero es necesario personas que se vinculen, que negocien. Hay que darle mayor, digamos, presencia, ¿no? Al acuerdo nacional, porque como bien dice Hugo, no todos son partidos políticos, son las fuerzas vivas, como se decía antiguamente, o sea, la sociedad civil. Me olvidé decirles porque estaba en mi exposición. Cuando los partidos políticos pierden espacio, ¿quiénes los reemplaza? La sociedad civil. En las recientes protestas que han habido, fue de la sociedad civil. Los partidos políticos no participaron, incluso los que quisieron participar los sacaron, los votaron. O sea, hay como una especie de desengaño de las personas con los partidos políticos, de la juventud con los partidos políticos, no se sienten representados. La gente está molesta con los políticos, esa no es una frase mía, eso yo se lo he escuchado en una entrevista que le han hecho a Lescano, el candidato de Acción Popular. Dice, yo hago política, pero me he dado cuenta que la gente está molesta con los políticos. Y ya con eso nos está diciendo mucho. O sea, no, tengo que votar por ti, pero estoy molesto contigo. O sea, no me gusta lo que haces, lo que ofreces, ¿no? Y entonces la sociedad civil no reemplaza totalmente a los partidos políticos. Y otra cosa que me olvidé decir, en estos momentos el rol de los partidos políticos tampoco de fiscalización ha disminuido mucho, tanto de representación, de participación y de fiscalización. Ha sido reemplazado por los medios de comunicación, porque los que más fiscalizan son los medios de comunicación, no son ya los partidos políticos. Y otra cosa que estoy estudiando y leyendo es la velocidad de la información. Antes los políticos podían controlar la información, podían manipular la información. Ahora la información es de tal magnitud que no la pueden controlar o no la pueden controlar en su totalidad. En el caso incluso de un Estado totalitario como China, que sí hay mecanismos de control, pero le costó mucho trabajo, incluso le costó negociar con Google, ¿no? Para ver alguna forma de control, porque la información va a tal velocidad que ya desde la política no se puede controlar la información. Entonces los medios de comunicación están cumpliendo un rol que antes cumplían los políticos. Y otro aspecto es el cambio de sociedad. Los partidos políticos representativos, de democracia representativa, vienen de una sociedad de masas, de una sociedad industrial donde se requería la representación, y estamos entrando a una sociedad distinta, con características distintas, y pienso yo que la pandemia está acelerando eso, y por eso el Perú no es ajeno en el mundo van a haber muchos cambios como consecuencia de ello, y en nuestro país también. Y por eso también quieren cambiar la constitución, porque hay gente que no está de acuerdo con el modelo.
que se ha aplicado en los últimos, bueno, en estos últimos 20 años, ¿no? El tema es complejo, por supuesto. Pero sí, como tú dices, es necesario, ojalá, un presidente convocante y que pueda lograrse ciertos acuerdos, porque la política es consenso y disenso. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero pongámonos de acuerdo. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que hay que mejorar la educación en el Perú. Bueno, hay disenso, este método es mejor que este otro método, busquemos una alternativa, una solución para tener una educación de calidad, en tanto en educación primaria como secundaria en nuestro país, ¿no? Y en fin, tiene que ser una sociedad donde se pueda negociar mucho, ¿no? Jorge Tudela pregunta, ¿cómo ves el futuro de los partidos políticos en el Perú? Yo creo que va a haber algunos partidos políticos que van a desaparecer, que van a perder representación. Perdón. ¿Qué sucede? Que ahora incluso a través de la red la democracia es más participativa. En consecuencia, hay muchos ciudadanos que no van a necesitar la representación. Quizás a futuro los canales de representación vayan a ser menores. ¿Por qué? Porque va a haber un mayor empoderamiento del ciudadano a través de la información y a través de la comunicación. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa? Es que en el Perú existe lo que yo le llamo los partidos hongos. Es decir, esos partidos que salen al toque, en el momento, que se forman, hacen toda una... Ahora, por ejemplo, no necesitan recolectar firmas. Me parece muy bien lo que hizo la comisión Tuesta, pero se tiene que tener un mínimo de 37.000 militantes para tener un partido político, y se consigue muchas veces eso. 37.000 militantes es potable, por así decirlo, ¿no? Entonces, la militancia de un partido político es parte de la maquinaria, le da movimiento al partido político. Entonces, si desaparecen unos, van a aparecer otros. Mientras haya representación y mientras exista la ley de partidos políticos, porque para candidatear al Congreso, a la municipalidad o a donde ustedes quieran candidatear, cargo público, a la presidencia, hay que inscribir un partido político en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces aparecen como esos honguitos que aparecen en el campo, bueno, igual, son partidos que van a aparecer, o sea que a futuro podrían aparecer nuevos partidos políticos. O sea, olvidémonos que vamos a tener un sistema de partidos estable a la británica, no, de ninguna manera. Vamos a estar polarizados y van a aparecer nuevos partidos políticos, nuevas generaciones, nuevos líderes políticos. Felipe Checopar pregunta, ¿es necesaria una reforma del Estado y de los partidos políticos de ser positivo? De ser positivo, ¿cuál sería el concepto inicial? Bueno, yo creo que una reforma del Estado es muy amplia. Yo me refiero a una reforma política del Estado. Te respondo rápidamente. Necesitamos un Estado autónomo que sea independiente de los grupos de poder económico. Porque el Estado que tenemos, de que va desde la época de Fujimori hasta la fecha, incluso antes, yo voy a comparar a Fujimori con Prado. En la época de Prado, el Ministerio de Economía estaba penetrado por la oligarquía de la época, que además tenía el control, eran los propietarios de las grandes haciendas. Y entonces, recordemos que en la época de Prado existía la Caja de Depósitos y Consignaciones, ¿no? Que pertenecía a los Prado y que cobraba además impuestos. O sea que una empresa privada cobraba impuestos, no es ahora la SUNAT, no había un Banco de la Nación. Entonces, esta oligarquía controló el Estado y se rompe con Velasco y nuevamente tiene conflicto con Belaúnde. A Belaúnde le bloquean su reforma agraria
y la nacionalización de la Brea y Pariñas, conocemos todo este caso, ¿no? Se viene abajo toda una opción democrática, progresista en esa época. Si hacemos un esfuerzo contrafáctico, ¿qué hubiera pasado si Belaúnde nacionalizaba la Brea y Pariñas y hacía una reforma agraria? No había Velasco, pues. ¿Por qué? Porque había puesto en práctica 2 o 3 reformas que eran muy importantes. Pero posteriormente, entonces, la situación va a ir cambiando y aparecen nuevos grupos de poder. Es muy recomendable leer el libro de Francisco Durán, en donde analiza los grupos de poder tradicionales que controlan el Estado a través de lo que se llama la puerta giratoria, ¿no? Salen de la empresa privada, entran al Estado, controlan el Ministerio de Economía, lo ponen a su servicio, no quieren que se cambie esta constitución porque el artículo un artículo de la Constitución de la parte económica favorece a la libre empresa, favorece a la libre competencia, reduce la presencia del Estado, el Estado solamente puede hacer empresa con autorización del Congreso. Claro, no es oportuno, pero el ejemplo que puedo dar, no estoy de acuerdo en realidad que ahorita en las condiciones en que estemos se haga una compañía aérea del Estado, pero a donde no llega la empresa privada y no llega a un montón de sitios, ¿quién tiene que llegar? Tiene que llegar el Estado, ¿no? Muy pocas empresas invierten en zonas de riesgo, son muy pocas en cualquier parte del mundo. Entonces tiene que haber presencia del Estado. Entonces, ¿cómo lograr un estado de bienestar? ¿Cómo lograr una economía social de mercado? Que es lo que dice en la Constitución, pero que no hay en la realidad. Entonces, evidentemente, ahí se da una situación de conflicto. Mi primera respuesta es debería de lograrse que un Estado sea autónomo, independiente de los grupos de poder. Segunda, transparencia. Es decir, tiene que haber rendición de cuentas, rendimiento de cuentas permanente de la gestión pública. No sé en qué distritos están ustedes, pero yo acá en Surco, el alcalde nunca me ha llamado a un cabildo abierto para informarme qué cosa está haciendo con la municipalidad. Ni siquiera me da un papelito. ¿Cómo utiliza mis arbitrios? Claro, uno cuando pasa dice qué bonito parque, etc. O sea, yo quiero saber como vecino, ¿no? Hacia a dónde va mi plata, cómo me arregla este hueco, cómo me mejora este parque, ¿no? Con qué tipo de agua está regando este otro jardín o esta alameda, etcétera, etcétera. No rinden cuentas. En consecuencia, necesitamos mayor accountability. La cuarta, empoderamiento de la sociedad civil. ¿Hubo hablado algo de eso? Bueno, transferencia del poder. Por ejemplo, ciertas normas deberían de ser sometidas a consulta popular, que implica una reforma constitucional, que es fundamental. Por ejemplo, normas, leyes orgánicas. Una ley de educación debería ser consultada al pueblo, pero primero debatida, no solamente puesta en manos de unos cuantos tecnócratas sabiondos sobre el tema educativo y dejando al pueblo al margen de eso, ¿no? Sino que el pueblo participe. Eso afecta a los niños, a los jóvenes, afecta a los padres y nos afecta a los que somos maestros o a los que son maestros. Entonces, el pueblo debe participar, tiene que haber canales para que el pueblo se empodere, para que el pueblo participe, porque si no va a salir a protestar permanentemente cuando se producen problemas, por ejemplo, mineros. Hay como 200 y pico conflictos sociales por no resolverse problemas del medio ambiente. Entonces tenemos, pues, en primer lugar, un Estado que necesariamente tiene que ser autónomo de los grupos de poder, que haya transparencia de la gestión pública, que eso contribuye en gran medida a disminuir la corrupción, que se dé canales de participación ciudadana. Por ejemplo, ahora que quieren hacer una reforma constitucional, bueno, está bien que se debata, no sabemos si la hará, no se hará, quién será presidente de la República. El presidente de la República no puede convocar a una reforma constitucional, no lo permite la ley. La convocatoria que hizo Vizcarra de referéndum es ilegal.
porque de acuerdo al inciso quinto del artículo 117 de la Constitución, el presidente no puede convocar a referéndum, lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. Pero como acá la política puede más que el derecho, pues todo el mundo se hizo la vista gorda en el Jurado Nacional de Elecciones y tenemos un referéndum que donde se hizo una reforma constitucional que tiene un origen inconstitucional. Ese es el Perú, señores. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pablo Ingunza pregunta, ¿considera que el terrorismo fue un factor de la crisis en los partidos, ya que el terrorismo asesinó a autoridades municipales y dirigentes y causó pánico entre los ciudadanos del Perú profundo, ocasionando que abandonen sus pueblos? Sí, por supuesto, fue una crisis de los partidos y voy a precisar, también fue una crisis feroz de los partidos de izquierda. Fue afectada la izquierda porque se asoció a la izquierda, por ejemplo, moderada o una izquierda reformista como la de Barrantes, ¿no? Que formó una alianza, pues fue asociada al terrorismo. Entonces eso afectó a los partidos de izquierda, que prácticamente se han disuelto los partidos de izquierda que habían antes. No, la pregunta de Pablo es correcta en el sentido que eso no viene solamente por el derrumbe del Estado totalitario soviético, sino también como consecuencia de la crisis feroz que produjo Sendero Luminoso. Y sin duda afectó a los partidos políticos, aquellos que pudieron sobrevivir, que además han tenido mártires que, bueno, fueron asesinados por Sendero. Conozco este caso porque me lo ha contado un militar cuando yo fui profesor del CAEM. Sendero entraba a las comunidades. Aquí en el Perú existen una democracia interna en las comunidades, que heredada del camachico, del camay chicuy, lo que debe ser consultado, lo que debe ser demandado, que es la democracia del Ayu, y que ahora hay en muchas comunidades. Existe el presidente de la comunidad, existe el consejo de la comunidad. No me refiero al alcalde, sino a la autoridad comunal. ¿Y qué entraba? Sendero. Sendero entraba y daba un golpe, capturaba al presidente de la comunidad, si no lo mataba o lo votaban, lo sacaban de la comunidad, tomaban el control, disolvían el consejo. Y entonces, ¿qué cosa es lo que me dijo un militar que había estado metido en este asunto? Que los comuneros se enfrentaban a Sendero porque consideraban que le habían dado un golpe de Estado. Es decir, que Sendero había sacado a sus autoridades que habían sido elegidos por la comunidad. Esto implica el reconocimiento de un tipo de democracia que hay en el Perú profundo, que no está considerada en nuestra Constitución. Y si se quiere hacer una reforma constitucional, debería de ponerse esta democracia comunal, porque nosotros tenemos la democracia representativa, la democracia directa, participativa, referéndum, revocatoria, pero no tenemos la democracia comunal, que no solamente está en las comunidades de la sierra, sino también están en las comunidades de la selva. Este es un problema de discriminación institucional, no solamente es un problema de discriminación racial, sino que ciertos grupos del Perú, sus instituciones, no han sido incorporadas al sistema jurídico de tipo occidental que tenemos nosotros. Entonces, no quiero que me interpreten mal lo que voy a decir, pero habría que nacionalizar, entre comillas, nuestro derecho para incorporar normas, por ejemplo, normas que tienen los mismos ronderos. Nuestro amigo de Apurímac debe saber muy bien eso. Y en Cajamarca también cómo se han movido los ronderos. En la lucha contra Sendero Luminoso, el rol de los ronderos fue muy importante y no se destaca, no se destaca. ¿Por qué? Se destaca solamente lo que hizo el gobierno de Fujimori, la captura que hizo el general Vidal de Abimael Guzmán, que fue una captura que, en fin, lo capturó, no fue violenta la captura, pero y la lucha de los comuneros para liberarse de Sendero Luminoso, ahí es donde más se mató. Y los partidos políticos que tenían presencia en provincias lo saben, ¿no? Alcaldes de los lugares más apartados de la selva y de la sierra fueron asesinados por Sendero Luminoso, ¿no? O
sea que el que más sufrió, miren qué curioso, los que más sufren ahora la pandemia son los pobres. ¿Y quiénes sufrieron más a Sendero Luminoso? Salvo unas que otras excepciones, fueron los pobres, los más excluidos, los más marginados. Se me acaba de ocurrir ese paralelo. Marilyn Abreu pregunta, ¿qué opinas de la política educativa en esta transición en pandemia? Bueno, esa es muy buena pregunta. Hay un problema. Voy a repetir, la mayoría de las familias peruanas no tienen internet. En consecuencia, si hablamos que el 30% lo tiene, quiere decir que los que se han podido educar por internet son los muchachos, los niños de clase alta o clase media, o de las personas que pueden utilizar internet. Es cierto que el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos. Hay un programa de educación en Canal 7 que es insuficiente. Sabemos también la información que ha habido mucha deserción de jóvenes. Hay personas que por la crisis ya no pueden pagar los colegios particulares y han llevado a sus hijos a los colegios públicos, pero en los colegios del Estado tampoco alcanza, digamos, tienen espacio para acoger a tantas personas, entonces muchos se han quedado afuera. Entonces ese es un problema muy grave, sobre todo en la educación de los niños. No sé, acá debe haber algunos psicólogos y psicólogas o psicoanalistas, pero los niños sufren mucho en esas condiciones de estar encerrados por la misma necesidad que tiene el niño de movilizarse, de trasladarse, el niño se distrae, no atiende muchas veces las clases por internet, por más dibujitos que les pongan, etcétera, etcétera. Entonces, la educación ha sido afectada por la pandemia, sin duda va a haber un retroceso, no creo que mucho en la universidad. Lo que enseñamos virtualmente, bueno, los alumnos asisten, los alumnos participan, pero estamos hablando de una minoría. O sea que cuando salgamos de la pandemia, pues tiene que haber una reforma profunda y un compromiso profundo para resolver todas estas falencias que hay en educación, de las que vienen y de las que ha producido la pandemia por las circunstancias y las condiciones que todos sabemos. Jorge Tudela pregunta, dada la falta de legitimidad de los partidos políticos, su pérdida de eficacia, falta de canales de representación, anomia, etcétera, ¿piensas que podría darse un quiebre de la democracia en el Perú? Bueno, la palabra quiebre puede tener varios significados. Un golpe de Estado, no. El Perú ha estado a punto de un golpe de Estado con Vizcarra. A punto. Pero eso no creo que se dé. Ahora, un quiebre más grave, digamos que se produzca un fenómeno de lo que yo llamo de esta autocracia barnizada o con elementos democráticos, un modelo tipo Chávez, depende de quien llegue al poder y depende también de la crisis que se vaya a dar, y va a seguir la crisis política. Soy pesimista. El Congreso va a tener más o menos una dinámica muy parecida a la que tiene ahora. Digamos que la política va a ir más allá de la técnica. No hay una alianza entre la ciencia y la política. En realidad, un presidente advertido y debería de trabajar porque permanentemente con los científicos, sobre todo con los médicos. La pandemia va a seguir y va a seguir unos meses más o quizás hasta un año más, y entonces el próximo gobierno tiene que afrontar la pandemia. Va a haber descontento, hay desempleo. La pregunta que has hecho pues es muy pertinente, ¿no? Porque
puede ser que se presenten situaciones de inestabilidad política con cierta continuidad, ¿no? Entonces, evidentemente la democracia va a seguir débil como está hasta ahora, salvo que se logre pues un entendimiento entre todos nosotros, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma? A ver, un ejemplo, en el sector minero, conozco casos, y no puedo dar los nombres, pero de personas que han trabajado en empresas mineras, que muchas veces los gerentes, las autoridades de esas empresas, entran a las comunidades y tratan mal a los comuneros porque se consideran pues que son profesionales, que son superiores, y hasta ha habido casos hasta que han tratado mal a un alcalde. Y no se sabe el poder que tiene ese alcalde puede parar todo el distrito, y ha habido casos de ese tipo. Entonces hay un problema también de entendimiento humano que es fundamental, ¿no? De una manera de que mejoren las relaciones entre los peruanos, más allá de nuestro origen social, más allá del color de nuestra piel, más allá de la manera como hablamos, superemos eso, ¿no? Pero hay formas de discriminación que se dan, y eso es factor de confrontación también, ¿no? Entonces el problema es complejo. No veo una solución inmediata a esta realidad. Hemos terminado la etapa de preguntas. Lamentablemente ya hemos excedido el tiempo que nos ha otorgado nuestro invitado. Le doy la palabra a Rubén Cáceres para sus palabras finales. Muchas gracias por su asistencia a todos. Paco, muchas gracias. Brillante exposición. Ataque de hackers de una manera increíble, y eso ha hecho que esta reunión sea bastante especial. Ya te llamaré en algún momento para comentar detalles. A Hugo le quiero agradecer también la intervención que ha hecho. Ha sido muy interesante. A todos ustedes siempre son bienvenidos, y para la próxima semana quiero invitarlos porque vamos a tratar el tema de la matriz energética. Hemos invitado a Humberto Campodónico, quien va a explicarnos el tema sobre la situación energética del país, la nueva tecnología para desarrollar la energía. Una vez más, a todos ustedes, muchas gracias. Paco, un abrazo. Hugo, un abrazo. Gracias a todos. Gracias, adiós. Muy amable, Gracias, muy gentil. igualmente. Gracias.